Hey. Eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez para responder preguntas. Una pregunta, gran disparador, y después nos vamos metiendo en diferentes cuestiones y alternativas. En este momento estamos quietos. Parecería que todos nosotros estamos quietos, pero en realidad nos estamos moviendo. Porque la Tierra se mueve. ¿Sí? ¿Pero por qué no sentimos el movimiento si la Tierra está girando sobre su eje? Ese es el disparador que tenemos hoy. Ese es el porqué que inicia este programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Fui a hacer un experimento, una experimentación con velocidad, así que presten mucha atención porque es interesante. ¿Te subiste a un auto? Me inmolé por el No, no te programa. inmolaste. Sí, me Te inmolé. subiste con un piloto, con un hombre que sabe lo que hace y te llevó a alta velocidad. Para ver, evidentemente, para comparar, porque uno tiene que tener puntos de referencia. Cuando estás adentro del auto, no sé si a 300 kilómetros por hora, pero cuando estás adentro del auto, por ahí no sentís que vas muy rápido, salvo cuando empezás a comparar con los objetos que van pasando, ¿verdad? Exactamente, con la referencia de afuera, porque miras al de al lado y está igual que vos. Sí. Entonces, Vos estabas un poquito más cagada que un él. poquito más, Un poquito más asustada. pero después lo van a ver, muy Exacto. interesante. Yo Connie. pienso, suerte que no nos damos cuenta que se estaba moviendo, porque Claro. no estaríamos vomitando, no estaríamos como Qué cuando... linda imagen, Connie. No, Qué pero lindo. todos mareados. Me acuerdo cuando jugábamos de chiquitos al gallito ciego. Viste que después empezabas a girar y estabas hasta así. Digo, sería una Mirá. cosa más o menos por el estilo, ¿no? Todos loquísimos en la Tierra. No des ideas porque recién Pablo, nuestro productor, me dijo, ¿por qué no hacemos eso hoy? ¿Cómo? No. Digo, Pablo, no sé si estamos para jugar al gallito ciego. Bueno, estamos para cualquier cosa, me parece, así que, ¿por qué no? Bueno, pero hay que tener siempre un punto de referencia. Sé que estuviste con Leonora Casano, Sí, nada una menos. genia y me A propósito de enseñó. girar sobre su La propio señora eje. que gira, sí. Exactamente, Una como genia. todas las bailarinas, por supuesto. Y a propósito de bailarines, bienvenido, Cristian, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo moves tu Mirá cuerpo? la No, patita. yo siento No, que no, estoy digo, girando- ¿cómo moves tu cuerpo? No, no se entiende eso, es inexplicable. Pero mirá. ¿Lo sentís? No. No me digas que ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Para allá. Dale. Está girando la Dale, Tierra. Yo Cristian. te juro por mi vida que yo siento que la Tierra gira. No. Te lo Falta de juro. respeto. Llamen a un Es verdad. psiquiatra. Qué atropello. Es una además. falta de respeto. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, por favor. ¿De quién se trata? Atención. De Marcelo Levinas. Profesor en filosofía y doctor en física, investigador del CONICET. Profesor titular de Historia Social de la Ciencia y de la Técnica en la UBA y es autor de diversos artículos científicos en física teórica y de artículos y libros en filosofía e historia de la ciencia y en didáctica de las ciencias naturales y sociales. Bueno, bienvenido. Marce, ¿cómo Bueno, le va? gracias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Me voy a apretar acá contra la silla por las dudas, ¿no? Sí, Por el agárrese tema fuerte. este. Agárrese ¿No? fuerte. Bueno, es que como si alguien le hubiese contado. Hoy tenemos una escenografía que se va a mover muy rápidamente, Sí, sí. Marcelo. ¿Eh? Cuando aprieten el botón, ¿te imaginas? Terrible. ¿Por qué se mueve la Tierra pero nosotros no lo percibimos? No nos damos cuenta de que está en movimiento y además es un movimiento bastante rápido, digamos. Bueno, ha sido uno de los problemas más importantes de la ciencia, de la historia de la ciencia, a punto tal que de alguna manera la ciencia moderna, que comenzaría con Galileo, trató de resolver el problema de la física sobre la Tierra compatible con una Tierra en movimiento. Era un defensor de la Tierra en movimiento. Ahora, lo notable de esto, del movimiento de la Tierra, es que todo el mundo sabe que la Tierra se mueve, ¿no? Si uno sale ahora a la calle, le pregunta al azar a cualquier persona, le va a decir, y le pregunta, ¿la Tierra se mueve o no se mueve? Seguramente va a contestar que sí. Ahora, hay un tema de autoridad en todo esto, porque cuando uno entra a indagar un poco, se da cuenta que la cuestión es absolutamente antiintuitiva. Es tan antiintuitiva que muchos personajes importantes de la filosofía, de la física, de la astronomía, no pudieron resolver el problema del tema de la Tierra en movimiento, ¿no? Y esto está muy asociado con esta imagen. figura, ¿no? Sí. Con un problema que es el problema de la torre, ¿no? El problema de la torre es el siguiente, o sea, cuando uno postulaba, ya en el siglo III a.C. se había postulado que la Tierra podía tener un movimiento de rotación, ¿no? Y de traslación alrededor del Sol. Pero hablemos del movimiento de rotación. Se planteó el problema de por qué nosotros no observamos ese movimiento a partir de un ejemplo que era muy interesante, que era el siguiente. Si uno tiene una torre, ¿no? Si uno tiene una torre y está parado arriba de la torre y deja caer una piedra,
¿Cómo cae la piedra? Vamos a suponer una torre de 5 metros. Decimos 5 metros porque tardaría en caer un segundo, ¿no? ¿Cuánto, digamos, por qué cae al pie? Uno sabe que cae al pie y no cae atrás. Bueno, el argumento que daba el más grande astrónomo de la antigüedad, que era Ptolomeo, él decía, cae al pie porque la Tierra justamente no se está moviendo, porque si no, si vemos la figura anterior, la piedra tendría que caer para atrás, ¿de acuerdo? Si uno está particularmente en el Ecuador, donde la Tierra rota con mayor velocidad y recorre 500 metros por segundo, tendría que caer 500 metros atrás, ¿de acuerdo? Ahora, cuando uno le hace todas estas preguntas, por ejemplo, cuando uno enseña todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se resuelve el problema, porque Claro, uno sabe que la piedra cae al pie, no cae 500 metros atrás y sin embargo la Tierra, uno sabe que la Tierra se está moviendo. ¿Cómo es posible todo eso? ¿Cómo es posible que las nubes no se vayan para atrás? ¿Cómo es posible que los pájaros vuelen alegremente incluso en la dirección del movimiento de la Tierra y no en contra del movimiento de la Tierra? Bueno, cuando uno le pregunta a un adulto este tipo de cuestiones, ¿no? O uno le preguntaba, digamos, a estudiantes, ¿no? Pues esto está en todos los programas de estudio, es un lugar común que la Tierra se mueve y se supone que los alumnos aprenden eso o que los adultos saben bien por qué. Cuando uno le pregunta a un alumno, y esta es una experiencia que me tocó vivir, ¿cómo es posible todo esto con una Tierra en movimiento? Entonces, y uno está indagando, no sabe responder ¿Tiene que ver con la y le ley de la pregunta, ¿pero gravedad? la Tierra se mueve o no se mueve? Sí, se mueve. Claro que se mueve. Pero ¿cómo es posible entonces que no pasen este tipo de cosas? Que las piedras no se vayan para atrás y las cosas no se vayan para atrás. Y en definitiva, la respuesta es, en la escuela no me van a mentir. ¿No? Sí. No me van a mentir. Entonces, esto es muy interesante en toda la historia de la ciencia, ¿no? Un problema de autoridad respecto de un problema que no se entiende. Antes la autoridad decía que este experimento mostraba que la Tierra no podía estar moviéndose. Entonces, ¿cómo resolvió este problema Galileo? ¿No? Que era, como decíamos nosotros, un defensor de la Tierra en movimiento. Había un problema que era absolutamente equivalente, ¿no? Supongamos que hay un sujeto arriba de un puente, ¿no? Lo llamamos A, y un sujeto abajo que está en la punta de un mástil, un marinero, que lo llamamos B. El barco está recorriendo, ¿no? El trayecto es por abajo del puente. Cuando el marinero pasa por abajo del hombre del puente, grita y los dos dejan caer la piedra simultáneamente. ¿Cómo cae esa piedra? Bueno, uno sabe que la del puente cae para abajo. Sí. ¿Cómo cae la del marinero? Ahí en la figura Atrás, está mostrando, ¿o no? cae para atrás. Eso es lo que supone todo el mundo. Entonces, si se estuviese moviendo el barco, tendría que caer para atrás, ¿de acuerdo? Eso es lo que decía Ptolomeo. Ptolomeo decía, las piedras no caen para atrás, por lo tanto, en este caso el barco no se está moviendo o la Tierra no se está moviendo, que es el equivalente al ejemplo de la torre. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Entonces, el tema es el siguiente, ¿caen para atrás o sigue el movimiento del barco? Entonces, si vemos ahora otra... Fíjense, lo que decía Galileo era lo siguiente. Galileo lo que decía era que la piedra tenía que caer necesariamente al pie del marinero, ¿no? De forma tal que el hombre del puente veía la piedra suya caer abajo, ¿de acuerdo? Estaba en reposo. Y la del marinero haciendo una parábola hacia adelante, siguiendo el movimiento del propio marinero. Y eso es lo que estamos observando en la primera figura. En la segunda figura lo que observamos es cómo ve ese asunto el marinero. Ve que la piedra del hombre que está parado en el puente cae para atrás, obviamente porque el barco se está moviendo, y la del mismo cae para abajo. Los movimientos son relativos, ¿se dan cuenta? Entonces lo que ve uno, si se considera en reposo, del otro es lo inverso de lo que ve el otro cuando el otro se considera en reposo respecto de eso. Entonces, ¿cómo cae? ¿Cómo cae la piedra? La piedra, si el barco está en movimiento, cae al pie. Ahora volvamos al ejemplo de la torre. Entonces tenemos una figura donde nos dice lo que efectivamente está sucediendo. En el ejemplo de la torre, ¿no? Lo que está sucediendo es lo que nosotros sabemos, ¿no?
Lo que sabemos en general por principio de autoridad. Ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que sucede, por qué cae, si se está moviendo en ese sentido, porque la piedra cae al pie. Y cae al pie porque sigue el recorrido de la Tierra. Ahí se ve, sigue una parábola. Fíjense, en la primera situación está arriba, en la segunda situación está abajo, y la situación intermedia está representada en la otra figura, que es un movimiento parabólico que hace la piedra. Por un lado cae porque pesa, ¿de acuerdo? Busca, digamos, la superficie de la Tierra. Pero por otro lado sigue el movimiento de la Tierra. Sigue el movimiento, como decía Galileo, inercialmente, porque el hombre que está arriba de la torre, la piedra y la Tierra se están moviendo todas juntas. Claro, se mueven también ¿de acuerdo? Se mueven todas juntas. Y la Tierra y la piedra, cuando está desprendida de la mano del hombre, no está desprendida del sistema mecánico de la Tierra. Entonces sigue con esa tendencia, eso es lo que se denomina el principio de inercia. La misión histórica por la cual de alguna manera fue juzgado Galileo era apoyar físicamente a Copérnico, que era el que había sostenido todo eso. Y su apoyo fue básicamente diciendo que la Tierra, como es que todo en la superficie de la Tierra era solidaria con el movimiento de la Tierra. ¿De acuerdo? Sí, Marcelo, por supuesto cae porque pesa, ¿no? Te hago una pregunta. Recién nombraste que en el Ecuador se mueve más rápido la Tierra. ¿Hay diferentes lugares de la Tierra que se mueven en distintas velocidades? Bueno, estamos hablando de la velocidad de rotación sobre el eje. Sí. En la de traslación, obviamente, como un cuerpo rígido, se está moviendo a más o menos unos 30 kilómetros por segundo, es mucho mayor. Ahora, ¿cómo se dice? El movimiento de rotación depende de un eje de rotación que está inclinado, ¿no? Levemente inclinado. Eso no importa tanto. Si uno se parase en el polo norte o en el polo sur, ¿qué vería? ¿No? Vería que no se está moviendo. Claro, porque es claro, si uno se empieza a alejar hacia abajo, hay una velocidad que se denomina tangencial que cada vez va más rápido. En el Ecuador esa velocidad es mayor. La velocidad angular es la misma, es de 24, digamos, es toda una rotación cada 24 horas, ¿se dan cuenta? Son 360 grados cada 24 horas y todo gira angularmente de la misma manera, rígidamente. Pero la velocidad que se llama tangencial es cero en los polos y es máxima en el Ecuador. Esa velocidad tangencial es del orden del medio kilómetro, 500 metros por segundo, ¿no? En el Ecuador. Y por eso se suponía que las cosas en el Ecuador tenían que caer para atrás, ¿no? Y una pregunta, ¿podría frenarse la Tierra? ¿Y eso qué puede pasar? No, la Tierra, de hecho, de alguna manera se está frenando por culpa de la Luna, ¿no? Porque, bueno, la Luna lo involucra todo esto, ¿no? El movimiento de la Tierra. Y en realidad también lo que lo involucra a la Luna es el tema de la traslación de la Tierra en torno al Sol. El tema es el siguiente, que en realidad, en rigor de verdad, se trata de un sistema biplanetario, ¿no? Porque la masa de la Luna no es despreciable respecto de la masa de la Tierra, ¿no? De forma tal que en realidad es un sistema donde están girando respecto de algo que se llama el centro de masa, que está mucho más cerca del centro de la Tierra que del centro de la Luna, muchísimo, está bastante cerca de la superficie terrestre. Entonces el sistema es este, Y la influencia de la Luna sobre la Tierra no es solamente a partir de ese movimiento, sino también tiene una enorme influencia en las capas de la superficie de la Luna, ¿no? En la atmósfera, en particular en las mareas, etc. Y este movimiento en realidad lo que está haciendo es frenando de alguna manera la Tierra, de forma tal que en realidad está girando. Repetimos que el giro no es respecto de sí mismo, sino que respecto de un centro de masa, de alguna manera cada vez con menos velocidad. Por eso hay correcciones en el tiempo de vez en cuando. ¿De eso? Y no sé, mañana va a seguir funcionando. Por ahora, digamos, por miles de millones de años, digamos, no va a frenar. Quedarnos tranquilos, ¿no? Eso va a hacer que el día sea más largo, ¿no? Un poquito más largo. Hay toda una relación establecida por eso, que en realidad el que lo descubrió es un nieto de Darwin. Mira. Es un nieto de Darwin, sí.
Bueno, recién veíamos el ejemplo de la torre, que yo en un momento pensé que iba a aparecer Diego la torre con el ejemplo de la torre, pero no. Pero también tenemos otro ejemplo que es el péndulo de Foucault, ¿verdad, Caro? Así es, estamos hablando del físico francés Jean-Léon Foucault, que en 1851 hizo este experimento que revolucionó el mundo de la ciencia y el mundo popular, por supuesto. Miren el péndulo de Foucault. El llamado péndulo de Foucault es un péndulo esférico que puede oscilar libremente durante muchas horas en cualquier plano vertical. Se usa habitualmente para demostrar la rotación de la Tierra. Se llama así en honor a su inventor, el físico francés Léon Foucault. El péndulo de Foucault se mostró por primera vez en público en 1851, en el Observatorio de París. Unas semanas después, Foucault hizo su demostración más famosa en la cúpula del Panteón de París. En esa ocasión, se suspendió un péndulo de plomo de 28 kilos de peso, con un cable de 67 metros de largo. Un siglo y medio después, en abril de 2010, el cable de suspensión del péndulo se rompió, causando daños irreparables en el péndulo y en el suelo del museo. Marcelo, el péndulo, que va obviamente de un lado al otro, por el movimiento de rotación de la Tierra, va moviéndose hacia los costados. Siempre se mueve en la misma. Si nosotros igual fuésemos un angelito y estuviésemos observando todo esto desde el aire, veríamos que siempre está oscilando en el mismo plano. Lo que pasa que es el piso el que se está moviendo. Claro. Imagínense que tenemos el péndulo en el polo, justamente, y el péndulo es lo suficientemente grande como para atravesar el polo. Imaginen que la Tierra está girando ahí, y yo lo vería siempre girando porque está, o sea, el péndulo no puede girar porque está sostenido en un solo punto. Perfecto. Y los puntos no giran, no tienen magnitud. Entonces estaría girando así. Lo que yo veo abajo es que el piso es el que se está moviendo. Como yo me estoy moviendo con el piso, que es el mismo ejemplo del barco, entonces lo que uno cree es que el plano de oscilación del péndulo está cambiando. Y no está cambiando nada, lo que está cambiando es eso. En el péndulo de Foucault, en los originales, se ponía cada 24 palitos, ¿no?, para mostrar las 24 horas del día, y cada hora tiraba un palito porque tenía un pinche abajo de la bola, ¿no? Y uno tenía toda la sensación de que ese era como un reloj, ¿no? Como esto que era como un reloj, ¿no?, que estaba girando todo eso, y en realidad lo que estaba girando era el reloj mismo, no la aguja. Claro, es como si se pone un lápiz abajo del péndulo, digamos, a medida que se va moviendo te va marcando diferentes líneas que hacen un círculo, ¿no? Exactamente lo mismo, pero si uno tiene en cuenta que está colgado, que es lo que tuvo en cuenta Foucault, de un solo punto, no puede estar girando, ¿no? Uno le da una condición inicial así y para el angelito siempre está girando en el mismo punto. Claro. Muy gráfico. De la rotación de la Tierra. No se puede mostrar empíricamente la traslación de la Tierra, ¿no? Es algo que se infiere por distintas observaciones. Correcto. Esta es una observación directa, ¿no? Bueno, y esto de demostrar que la Tierra va girando, claro, nosotros no lo percibimos, lo estamos hablando desde que empezó el programa, pero queremos percibirlo de alguna manera. Por eso trajimos aquí al canal un giroscopio. ¿Qué es un giroscopio? Lo vemos. El giroscopio es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de un aparato o vehículo. El término se aplica generalmente a objetos esféricos o en forma de disco que están montados sobre un eje y que pueden girar libremente en cualquier dirección. El fenómeno físico denominado efecto giroscópico puede encontrarse en la vida cotidiana en trompos o en monedas arrojadas a rodar. Me gustó tanto el giroscopio que le pedí a la producción que traigan uno. No entraba en el estudio, así que estamos en los pasillos del canal. Claro. Es espectacular esto, fantástico. Después vamos a volver sobre el concepto del trompo, por ejemplo, que es muy interesante. Pero esto es un giroscopio, vinimos con Marcelo, con Caro, y a Con y Cris los tengo ya adentro. ¿Están bien, chicos? Porque las caras denota otra cosa. ¿Es necesario esto para explicar un Es poquito necesario, la Tierra? hay que hacer comprobación empírica. Para la producción, sí. Sí, Marcelo dijo, vamos a hacerlo. Cris, dame los anteojos. Estoy haciendo un bien por vos, Pero ahí está. ¿Tan fuerte ese movimiento? Este va a ser... No va a ser fuerte, ¿no? Va a ser despacito. No. No sé, ¿puedo hablar? No. Gracias. Sí, Marcelo. Es una sorpresa. Bueno, pero perdón, Marcelo, el giroscopio, bueno, ellos van a girar. Ellos van a girar, sí. De todos modos va a haber cierto equilibrio, ¿no?
es lo que pasa más o menos con un trompo. Este es un sistema más complicado que el de la Tierra en realidad. La Tierra tiene 3 movimientos nada más. Y esto está involucrando 2 de los movimientos de la Tierra, ¿no? O sea, acá se le produce un desequilibrio, pero hay otras fuerzas que van a equilibrarlo de forma tal de que ellos oscilen siempre respecto de un eje, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se va a ver un poco. Bien. Si uno lo compara con un tronco, para visualizar la cosa, vieron que el trompo no solamente gira sobre sí mismo, además gira muy rápidamente, esa sería la traslación alrededor del Sol, pero el movimiento de giro siempre hace un cabeceo. Ese cabeceo es el que restituye, ¿no?, el hecho de que el trompo siga girando más o menos sobre un mismo eje. Perfecto. Eso es un poco lo que se va a ver acá en un sistema que, repito, es un poco más complicado que el de la Tierra, por suerte. Bueno, Cris va a hacer el cabeceo entonces. Sigue explicando. No. Ahora te quiero ver. Estoy bien. La verdad que no, pero bueno, no sé. ¿Te querés bajar, Cristian? No. Nadie va a obligar a nadie. ¿Vos te querés bajar? No, perfecto. No se quiere bajar. Sola. Pero ustedes se dieron cuenta que es que él está diciendo que no quiere. Connie, ¿vos cómo estás? Yo re bien. ¿Sí? ¿A vos te gusta la montaña rusa, por ejemplo? No. Ah, vas a andar fenómeno, porque esto no tiene nada que ver con la montaña rusa. Vamos, bueno, ¿dónde está Freddy? Freddy, venga por acá. Freddy, que es muy parecido al Poroto Cubero, pero en realidad no lo es el hermano no reconocido de Poroto, va a ser el encargado de manejar esto. Despacito, tranquilidad. Pensemos que tranqui. son chicos que no están acostumbrados, Por favor. ¿A Me voy a cuánto correr irá yo esto? también. Cuidado, ¿A chicos. cuánto irá? 1000 kilómetros por hora, pero tranquilos, ¿eh? ¡Papá! ¡Ajá! Chicos, por favor. No, Freddy. Listo, Freddy. No. Paralo. No, por favor, tranquilos, chicos. Ya está. Bueno, cómprense un giroscopio y háganlo en casa. ¿Pero cuánto rico? No, por favor. ¿todo Los bien? ojitos inyectados en sangre tiene esta chica. ¿Estás bien, seguro? No, un poquito de adrenalina sentís. Sentís adrenalina, mirá Bueno, vos. toma, Cris, ¿estás bien? Después me va a explicar. Tierra firme. Mirá vos cómo son las cosas. Sí. La gente tiene que saber que la cámara tiene un tali que es como una luz roja. Cuando se enciende, obviamente tenés el punto rojo. Me doy vuelta y lo veo llegar a Julián Weich. Digo, mira vos, el punto rojo. Le digo a Julián, ¿no te querés subir acá? Y se fue. Así que si lo podemos encontrar antes de que termine el programa, por ahí lo traemos acá a Weich también, a Julián. Bueno, hacemos una pequeña pausa, nos metemos otra vez al estudio para ordenarnos, para que estos chicos puedan respirar. Les traemos algo de azúcar y seguimos con el programa. Nos vamos a ir con las vueltas de ellos. No. Nos vamos a ir con, lo nombró recién Marcelo, Galileo Galilei. Para saber un poquito más quién fue Galileo Galilei, ya volvemos. Y vamos a explicar por qué guitarra. Galileo Galilei fue un físico, matemático y astrónomo italiano que nació en 1564. Fue uno de los personajes más emblemáticos e influyentes de la historia, especialmente en el campo de la ciencia y la astronomía. En tiempos de Galileo, la ciencia era fundamentalmente especulativa y su gran aporte fue la introducción de la metodología experimental. Por eso se lo llama el padre de la ciencia moderna. Con sus experimentos y observaciones pudo establecer las primeras leyes sobre el movimiento. Y en el campo de la astronomía, sus descubrimientos cambiaron para siempre la manera de ver el mundo. Si bien Galileo no inventó el telescopio, lo perfeccionó y tuvo la gran idea de usarlo para observar el cosmos. Sus observaciones sobre la Luna, el movimiento de los cuerpos celestes y el descubrimiento de los anillos de Júpiter le sirvieron para defender de manera científica la teoría elaborada por Copérnico. Esta teoría, que Galileo defendió con su propia vida, es la que postula que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, como postulaba la Iglesia Católica. En 1633 fue obligado a pronunciar de rodillas la abjuración de su doctrina ante la Inquisición y condenado al arresto domiciliario. Más de 300 años debieron pasar para que la Iglesia aceptara la teoría de Galileo Galilei, un personaje clave de la revolución científica. Nos vamos a la pausa. Ahora sí, ellos siguen girando. No se vayan, ya volvemos. Vamos a hacer las cosas bien. Te juro que hago 6 notas por día.